El tema de hoy se llama series. Una serie corresponde a la suma de los términos de una progresión. Así de sencillo. Una serie corresponde a la suma de los términos de una progresión. Si la serie es generada por una progresión aritmética, se le denomina serie aritmética. Si la serie es generada por una progresión geométrica, se le llamará serie geométrica. Bastante sencillo para entender eso. O sea que nosotros vamos a tener serie aritmética y una serie geométrica. Entonces, sabemos que la serie aritmética proviene de una progresión aritmética. En una progresión aritmética, recordamos que los términos los llamábamos A1, A2, A3, A4, A5 y así sucesivamente, ¿cierto? En la serie, esto sería la progresión, estos son los términos de la progresión aritmética. ¿Sí? No sé si está muy clarito el marcador, por favor me avisan. Progresión aritmética, entonces estos serían los términos de la progresión. Y entonces vamos a tener una serie aritmética, o estos términos generan una serie aritmética. Y los términos de la serie aritmética los vamos a anotar con la letra S. O sea que yo voy a tener un S1, vamos a tener un S2, vamos a tener S3, S4, S5 y así igual. La cantidad de términos que tenga la progresión va a ser igual a la cantidad de términos que tenga la serie, ¿cierto? De acuerdo a su definición, S1 pues sería igual a A1. Pero S2 ya es la suma de esos dos términos, es decir, A1 más A2. S3 entonces sería igual a A1 más A2 más A3. S4 entonces sería igual a A1 más A2 más A3 más A4. S5 entonces sería igual a A1 más A2 más A3 más A4 más A5. ¿Ok? Entonces, si yo tengo en la progresión, tengo un término que estamos llamando AN, entonces SN sería igual a A1 más A2 más A3 más todos los términos hasta el término A sub n. ¿Listo? Esta digamos que sería la forma que tendrían los términos en la progresión aritmética. ¿Vale? Para poder empezar a entender un poquito de cómo se va a construir los términos en la serie, es decir, cómo vamos a generar esa suma, vamos a colocar un ejemplo. ¿Ok? El ejemplo más simple que podemos tener, pues, corresponde a los términos de la progresión en una secuencia de números. ¿Sí? Una secuencia de números, pues vamos a colocar, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Si este sería el primer término de la progresión, esto sería lo mismo que A1. Esto sería A2, esto sería A3, esto sería A4,
esto sería A5 y así sucesivamente, ¿cierto? Supongamos entonces que yo tengo una progresión que tiene 10 valores. O sea que tengo el 6, 7, el 8 y el 9. De acuerdo a lo que me dice de la definición de una serie, pues esto de acá sería la suma de todos estos valores de acá, o mejor, ya yo sé que ese 1 va a ser igual a 1, pero ese 2, de acuerdo a su definición, es igual a 1 más A2, es decir, la suma de estos dos, que sería, bueno, voy a escribirla primero, que serían 3. A3, perdón, S3, entonces sería 1 más 2 más 3, ¿cierto? Y esto me daría 6. O sea que estamos viendo cómo se construiría esa serie a partir de la suma de estos valores. ¿Ok? A ver, entonces, de acuerdo a eso, ¿cuánto valdría ese 10? Según esa definición, ¿cuánto valdría ese 10? ¿Quién me da rápidamente ese resultado? 55. 55. ¿Fue el más rápido que lo resolvió? Al parecer sí, ¿cierto? Supongo. Dani, cuéntanos, ¿qué hiciste para llegar a ese resultado? Pues sumar 10 9 8 7 6 y así sucesivamente. Ok, efectivamente empezaste a hacer lo que dice la definición, ¿cierto? Que es Simón. empezar a sumar todos los valores que tiene la progresión. Como el orden de los sumandos no afecta al resultado, pues no importa si lo sumo de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿cierto? Daría lo mismo. Sin embargo, existe un método que va a resultar mucho más simple para calcular esa suma, ¿ok? El método consistiría en hacer lo siguiente. Si yo cojo el primer término y lo sumo con el último término, ¿cuánto me da? Primero y último, ¿cuánto da? 11. 11, ¿cierto? Esta suma me daría 11. Si yo cojo este término con este de acá, es decir, segundo con penúltimo, ¿cuánto da? 11. 11. Dar 11. Y si cojo este con este, ¿cuánto vuelve Todos van a dar 11, ¿no? 11. 11? Y hoy vuelve a dar 11 por acá y vuelve a dar 11 por acá, ¿cierto? Solamente me queda un término como volando ahí. ¿Sí? Entonces, eso significa que te dio mal la suma. O yo estoy cortando mal 1, 2, 3, 4, No, profe, sí. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para mí que te dio mal la suma. Profe, es que puso 2 veces en el 7. Coloqué 2 veces en el 7. ¿Cómo así que coloqué 2 veces en el 7? Ah, ya. Sí, tienes razón. Este va con este. Este iría con este, ¿cierto? Y el 4 sí va con el 7. Ahora sí. Sí, ahora sí está bien, ¿no? Sí. Pues se suma 11 por 5. Efectivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que bastaba con que yo hiciera la suma del primero y el último término. Es decir, des en cuenta que yo el método lo pude haber abreviado diciendo que esto era igual a 1 más A10, ¿cierto? Sumar esos dos. Y lo multiplico, ¿por qué por 5? ¿Por qué sería 5 multiplicarlo por 5? Porque, por decirlo así, hay como 5 parejas. Ah, ok, por la cantidad de parejas, ¿cierto? Entonces, a esto lo multiplicaría por la cantidad de parejas. ¿Cómo sé la cantidad de parejas? Pues la cantidad de parejas siempre va a ser, pues, la cantidad de términos. ¿Con qué letra estamos señalando la cantidad de términos? ¿N? Con n, correcto. Con n dividido entre 2, ¿cierto? Y eso ya me dice, esta expresión me está diciendo cuántas parejas hay.
aquí la suma de estos dos me está diciendo cuánto me daría las sumas parciales de cada una de las parejas. ¿Cierto? Y con eso habríamos obtenido el resultado en una forma mucho más breve, ¿cierto? De esta sumatoria que tenemos acá. Entonces, sin importar cuál sea la diferencia o cómo se comporten los términos que crecen en la progresión, pues yo puedo pensar siempre que de esa forma puedo hallar la suma de los términos de mi progresión. ¿Sí quedó claro, muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces, si ya pudimos entender una forma más general para poder hallar la suma de los términos en una progresión aritmética, pues, a ver, solucionado el problema. Ya sabemos cuál es la fórmula general de una serie aritmética, ¿cierto? Sin embargo, el problema va a radicar en que normalmente no vamos a conocer tantos términos de la progresión, o que yo no necesariamente conozco el primero y conozco el último, ¿sí? Normalmente lo que va a ocurrir es que vamos a conocer algunos términos de la progresión que genera la serie, algunos, pero eso implicaría que, vuelvo a repito, ¿qué pasa si yo lo que conozco es, por ejemplo, este término de acá y digamos el A8? Estos son los dos que conozco. Pues, problema porque no necesariamente ellos dos, en este caso sí me forman pareja, ¿cierto? Dense en cuenta que aquí yo formé la pareja A3 con A8 y esa sumatoria vuelve a dar lo mismo que A1 y A10. Pero, ¿será que necesariamente yo siempre voy a conocer dos términos que hagan pareja? Pues desafortunadamente no, ¿sí? Porque como uno conoce son términos de la progresión, entonces yo debería conocer primero o debería tratar de hallar el primer término y debería tratar de hallar y el último término, ¿sí? Lo que vamos a encontrar es una ecuación que nos permita calcular, es decir, obtener este valor y este valor, ¿sí? Pero de una forma más abreviada, es decir, en una sola operación. Para ello, vamos a recordar entonces cómo uno calcularía estos términos, tanto el primero como el último término, en una progresión aritmética. ¿Ok? Para eso, pues, recordamos la fórmula general de la progresión aritmética que me dice que A sub n es igual a sub k más la diferencia multiplicada por n menos k. ¿Sí? Esta es la fórmula para poder hallar, bueno, esto era para, aquí en caso específico, lo hicimos fue para hallar la suma de los 10 términos, ¿cierto? Pero como en general una serie tiene n términos, también puedo decir entonces que esto puede ser como una fórmula general, como S sub n es igual a n sobre 2 multiplicado por el primer término sí tiene que ser, ¿cierto? Porque yo estoy sumando este con el último que aparezca dentro de la progresión. ¿Ok? Así que el primer término sí tiene que estar ahí. Y este va a ser el último término de nuestra progresión. ¿Listo? Entonces, si yo aplico esta fórmula para calcular A1, me quedaría entonces que A1 es igual a la diferencia, es igual a sub k, perdón, A sub k, más la diferencia multiplicado por n en ese caso es 1, menos k. ¿Listo? De esta forma voy a hallar este A sub 1. Y el A sub n, pues es esta misma fórmula. ¿Ok? Entonces, estos dos términos los vamos a reemplazar aquí dentro de la ecuación de la serie aritmética. ¿Listo? Entonces, si lo reemplazo en esta ecuación, me quedaría como que S sub n
sería igual a n medios multiplicado por a sub 1, pero a sub 1 es a sub k más la diferencia multiplicada por 1 menos k. Eso es a sub 1 más a sub n, pero a sub n va a ser esto, es decir, a sub k más la diferencia multiplicada por n menos k. ¿Ok? Vamos a colocarlo así dentro de unos corchetes para que veamos todo. Esto era a sub 1, todo esto era a sub 1 y todo esto era a sub n, ¿cierto? El paso que sigue, entonces, es tratar de reducir algebraicamente toda esta expresión. ¿Cómo la vamos a reducir? Pues sencillo. Aquí aparece a sub k y aquí lo estoy sumando con otro a sub k. ¿Cuántas veces tengo a sub k? La tenemos Dos veces, ¿cierto? Entonces, esto me quedaría como Sn es igual a n medios factor de a sub k y otra a sub k, tendríamos dos veces a sub k. Voy a ir tachándolas sencillamente para recordar que ya las sumé, ¿ok? Pero el problema lo tengo aquí, porque es que aquí tengo una d que multiplica un paréntesis y otra vez una d que multiplica a otro paréntesis. Entonces, para poder agrupar eso, tengo que multiplicar o resolver primero esas multiplicaciones. Entonces, d por 1 sería d. D por menos k es menos dk. Y ahora voy aquí. D por n sería más dn. Y d por menos k es menos d por k. ¿Listo? Y la idea es que ahora agrupemos todos estos términos que tenemos acá. Si ustedes se dan cuenta que aparece menos dk y otra vez menos dk. Es decir, está dos veces negativo. Entonces, lo voy a agrupar primero. Me quedaría S sub n es igual a n sobre 2 factor de dos veces a sub k. La d aquí está una sola vez. Está solita, ¿no? D. Aquí la n está una sola vez. Entonces, esta, y voy a escribir esta otra, más dn. Y aquí aparece menos dk y menos dk dos veces, entonces menos dos veces d multiplicado por k. ¿Ok? Y vamos a hacer una última agrupación. Todos estos últimos tres términos tienen de común, tienen a la d. Entonces, la voy a dejar como un factor común. Es decir, que aquí voy a factorizar. Y ahorita hacemos un comentario al respecto de esto de factorizar. Sn va a ser igual entonces a n medios multiplicado por dos veces a sub k más la diferencia. Esto vamos a colocarlo como un corchete para no confundirnos con el paréntesis que vamos a tener. Entonces, la diferencia, que es factor común de el primer término de acá, que cuando yo saco esta d, pues me va a quedar un 1. Cuando yo saque esta d, me queda una n. Y cuando yo saque esta, esto es d por k, ¿no? No d sub k, sino d por k. Y cuando saque esta d de acá, me queda el 2 y me queda la k. Entonces, menos 2k. Y esta ya es la fórmula más abreviada para calcular la suma de n términos de una progresión aritmética. ¿Ok? Es la ecuación más abreviada para poder hallar esa sumatoria. Pues, sencillo.
Vamos a comprobarla de acuerdo al ejemplo que teníamos anteriormente. Recuerden que en el término, en el ejemplo que teníamos, habíamos dicho que la progresión que se generaba era A1, A2, A3, A4, ¿cierto? Así sucesivamente. Y que este término valía 1, que este valía 2, que este valía 3, este valía 4, ¿cierto? De acuerdo a esa progresión, podemos saber qué valor estoy sumando para ir de aquí hasta aquí. ¿Cómo es que llamábamos ese término que sumábamos? Diferencia. La diferencia. ¿Cuánto vale la diferencia en esta progresión? 1. 1. Sencillo, está muy fácil. Es 1. ¿Cierto? Y lo que nosotros hicimos fue llegar hasta el A10, ¿cierto? Y decíamos que A10 valía 10. ¿Ok? Vuelvo y repito, lo único que quiero ahorita es comprobar que esta fórmula sí me sirve para haber hecho esa suma. Aparentemente, pues diríamos, ¿para qué me desgasto con esta fórmula si ya vi cómo era que se hacía? Pero vuelvo y repito, el problema es que normalmente no vamos a conocer ni el primero ni el último término. De pronto lo único que conocemos es uno de los términos de la progresión y de pronto su diferencia. O dos términos de la progresión con el cual puedo calcular esa diferencia. Pero nada más. ¿Sí estamos? Entonces, lo que queremos ver es que efectivamente esto sí funciona. Entonces, veamos cómo sería. Para ese caso, queríamos sumar los 10 primeros términos, es decir, queríamos hallar ese 10, que sería igual a n, que valía 10, dividido entre 2, multiplicado por 2 veces un valor conocido. Recuerden que A sub k es un valor conocido. ¿Listo? Vamos a utilizar como valor conocido el A sub 4. Entonces, A sub 4, ¿cuánto vale A sub 4? Pues vale 4. Más la diferencia, que ya habíamos visto que era 1. Multiplicado por 1, más n va a valer 10, menos 2, multiplicado por k. Como utilizamos este término de acá, k vale 4. ¿Ok? Y resolvemos a ver cuánto da. Así, rápidamente, sería 2 por 4 da 8. 8 negativos. Entonces tendríamos 1 más 10 son 11. 11 menos 8 me daría 3. Esta parte de aquí da 3. Bueno, 3 multiplicado por 1 sigue dando 3. 2 por 4 serían 8. Y 10 dividido 2 serían 5. Y ahí está entonces la multiplicación. Bueno, 8 más 3 son 11. Multiplicado por 5. Y 5 por 11 efectivamente dan los 55. Con esto estamos comprobando que efectivamente nuestra progresión daría, nuestra serie daría 55. ¿Ok? Hemos visto entonces 3 formas para poder hallar la suma de los términos de una progresión aritmética. 1, sumando todos los términos de la progresión, pero condición, debo conocer todos los términos de la progresión. La otra, sumando el primer término y el último término, pero debo conocer cuánto vale el primero y cuánto valdría el último término. Y una tercera ecuación donde puedo conocer cualquier término de la progresión y su diferencia. Eso sí lo debo conocer. ¿Qué término conozco? Debo conocer un término y la progresión. Y la diferencia. ¿Ok? Entonces, pues, ustedes verán cuál de los 3 métodos escogen. El asunto es que el primero resulta un poco complicado, porque normalmente pues uno no va a darles todos los términos. Primero eso. Y segundo, que pues
Lo gracioso de aplicar esto es que podamos hacer sumas de muchos términos. No es solamente 10, como en este caso, sino de 200, 300, 400 términos de una progresión